Acompaña también un expresidente del Banco Central de Chile. Queremos Mira. conocer su opinión. Sí, Sí. le podemos preguntar también sobre esto Por de Estados Powell, Unidos, la Fed y Trump. toda la Es razón. Roberto Sales, economista. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas Hola gracias por Roberto, acompañarnos. ¿cómo estás? ¿Tenías Muy por unos buenos días, doritos? muy bien, muchas gracias por la invitación. Mucho tiempo que no los veía. Sí, lo Un echábamos de placer menos estar acá. igualmente. Oye, ¿alguna vez, Roberto, sentiste estando en el Banco Central la presión de que te podían destituir? No, sincera, en esa época no, y creo que nunca ha ocurrido desde que está el Banco Central Independiente en Chile una cosa parecida a la que ustedes señalaban. Sí, ¿no? ¿Qué te Qué daño parece? institucional, ¿o no? Sí, claro, pero es que sabes qué, o sea, me parece realmente muy mal, eh, pero sinceramente no me sorprende, porque yo creo que en la forma en que trabaja, digamos, el actual presidente de Estados Unidos es bien insólita desde el punto de vista de lo que ha sido, no sé, los últimos 30 años, incluso más. En toda la parte institucional yo creo que no, está con muchas ganas de, digamos, de ir rompiéndola, cambiándola, y esto yo creo que es un aspecto más del tipo de cosas que se han hecho en distintos planos desde que asume la presidencia. Pero creo que es negativa y creo que específicamente desde el punto de vista de los mercados le añade una cosa más a la volatilidad, la incertidumbre que ha generado su política principalmente arancelaria y probablemente la fiscal. Sí. Oye, volviendo a Chile, Roberto, ¿cómo has visto la economía acá? Como que uno ve crecimiento sobre el 2,5 quizás, con la inflación cayendo, con una economía más estabilizada en toda la desestabilización que tuvo durante la pandemia y todo, pero uno escucha tanta voz tan negativa. Yo sé que tú eres más optimista. ¿Cómo has visto la economía en los últimos años? A ver, mira, yo diría lo siguiente, yo creo que hay una situación que es real. En los últimos años, me atrevería a decir los últimos 10 años, hay bastante consenso, incluso casi diría los últimos 15 años, la economía está en una trayectoria no muy superior al 2% de crecimiento del PIB anual. Y eso es indudablemente bajo, es un cambio drástico respecto de los últimos, no sé, 30 años. Eh, y eso, diría yo, responde en lo fundamental a un problema más bien estructural. No es una situación dramática, pero obviamente que es insuficiente y es bastante mediocre. Eh, el optimismo mío, cuando tú dices el optimismo, no sé si soy tan optimista, pero yo diría que de las cosas más importantes que han ocurrido en el último tiempo, sobre todo en el último par de años, es un reequilibrio de los macroeconómicos, que está muy distorsionado, como decías tú, a raíz de la pandemia eh, hacia fines, digamos, del gobierno pasado y al inicio de este gobierno. Y hoy día tú estás con una economía que está creciendo en torno a su potencial, en torno al 2%, quizás este año un poquito más. Está con una inflación que, si bien ha sido más alta que la que se esperaba, pero han habido varios motivos que la explican, está descendiendo claramente de aquí al futuro y ya viene descendiendo. Está con un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago de menos del 3% del producto, que es una cifra muy razonable para Chile. Y tenemos una situación fiscal que ha estado algo más complicada. Yo creo que ahí ha habido un poquito de nerviosismo y de ansiedad en la discusión. Hay un desafío grande en el tema fiscal, pero te digo, si tú miras de nuevo las visiones internacionales, el riesgo país de Chile sigue siendo por lejos el más bajo dentro de los países de América Latina y más bajo incluso que a principios de año. Mm. Tienes una situación en la cual la relación deuda-producto de Chile está, no sé, pues será un 42%, y la de América Latina está en un 70%, la de las economías emergentes está en un 70%, la de los países desarrollados está sobre el 100%. Hay un tema con la trayectoria que hay que enfrentarla, pero yo diría que en la parte externa, la parte fiscal, inflación y cuenta corriente, perdón, y crecimiento, estamos en lo que razonablemente puede dar la economía hoy día, con el desafío grande, 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 de cómo hacer para crecer más. Ahí creo que hay o sea, evidente que hay un desafío importante, y me atrevería a decir donde no estoy muy optimista en el tema laboral. Creo que el mercado laboral ha crecido menos de lo que uno hubiera esperado, y ahí yo creo que hay un tema coyuntural complejo. Sí. Ahora, le quería preguntar a propósito de lo mismo, Roberto Saller, y haciendo como un poco el parangón de lo que está pasando en Estados Unidos con este cuestionamiento que hace directamente la administración a el rol de Jerome Powell. Acá en Chile, el Banco Central, ¿cómo ve usted que ha actuado en el sentido de considerar justamente factores externos o el impacto del gasto interno también? ¿Usted ha tenido referencia a propósito de lo mismo en años anteriores? No sé si ha cambiado su visión respecto de cómo lo ha hecho el Banco Central en Chile. Yo no me recuerdo cuál era mi visión anterior sobre el Banco Central, No, usted pero señaló hace un par de años atrás
que el Banco Central había sobredimensionado, digo, el impacto del gasto interno, a propósito de los retiros, etcétera, y Perfecto. había, claro, advertido que no se había considerado incluso algunos factores externos como la inflación importada en su momento. Correcto, no, perfecto, en esa coyuntura sí. No, yo en la actualidad yo creo que el Banco Central se ha manejado bastante bien. Creo que se adelantó a otros países en cuanto a la necesidad de subir la tasa antes y la ha bajado más rápido después. Y está en un dilema que están casi todos los bancos centrales, que es cómo incorporar los shocks de oferta, sobre todo el caso del precio del petróleo que ustedes mencionaban, Ujú. y el tema externo en todo, digamos, el enfoque que tienen ellos más global de cómo enfrentar el tema inflacionario. Yo creo que lo han hecho en general bastante bien. La ¿Ya? inflación, como digo, viene bajando. Los shocks externos han sido fuertes. Ujú. Y en consecuencia, el último informe de política monetaria yo creo que apunta en el mismo sentido de este año llegar ya a fines de año a una inflación que estaría en el rango de la meta del Banco Central, algo por debajo del 4%. El próximo año más cercano ya se esperaría que la inflación llegue en torno al 3% antes de mediados de año, del próximo año. Y yo creo que eso es una muy buena señal porque en el intertanto la economía, como digo, va de menos a más. Vamos a tener un crecimiento este año sobre el 2%, el próximo año algo parecido. Yo creo que han hecho un muy buen trabajo. Hemos estado muy asustados respecto a las posibles consecuencias de los aranceles Mm. sobre Chile, sobre la economía chilena, los precios, sobre todo la inflación, el mundo en general, Roberto. Pero no se ha visto. Incluso ya yo te diría que la mayoría está hablando de que los efectos de los aranceles en Estados Unidos podrían ser deflacionarios en Chile. ¿Cómo interpretas tú esos posibles efectos? Yo creo que ese es un súper buen punto, Patricio. Yo creo que nosotros tenemos una serie de elementos que en esta coyuntura, y mirándolo, si tú quieres, desde un punto de vista, entre comillas, egoísta, creo que nos vamos a ver bastante poco afectados comparativamente a otros países emergentes y de América Latina. Primero, tenemos nosotros un déficit en las cuentas externas con Estados Unidos, que es el gran argumento de Trump, es enfrentar lo que él considera un déficit en la balanza comercial. Tenemos un déficit, ellos tienen un superávit con nosotros y también tienen un superávit en la cuenta de servicio. Entonces no vamos a estar, yo creo, en un radar para ellos. Segundo, evidentemente somos de un tamaño bastante pequeño desde el punto de vista del enfoque de Trump para tratar de reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Tercero, yo diría, tenemos una situación en la cual lo más probable es que, tenemos un tratado de libre comercio que, como digo, dado los cambios institucionales que está generando la administración Trump, hoy día puede ser menos importante, pero indudablemente es un elemento que nos favorece. O sea, yo creo que tenemos un conjunto de elementos que nos sacan del radar de importancia de dónde podría pegar la política arancelaria de Estados Unidos y indirectamente, si es que la situación en China no cae muy fuertemente, y yo pienso que no va a caer muy fuertemente, va a tener una desaceleración razonable, pero no una crisis ni mucho menos, también tendríamos un efecto indirecto que aquellos productos, sobre todo de China, que podrían dificultar su entrada a Estados Unidos, van a tener que integrarse en otras partes, porque China, la demanda interna todavía está relativamente débil, y podríamos nosotros recibir, dado los tamaños relativos, un efecto deflacionario, o sea, una mayor oferta de productos provenientes de los países más atacados, si ustedes quieren, por Estados Unidos. Podríamos en alguna medida recibir un efecto favorable de mayores importaciones a menores precios, que contribuirían también a reducir la inflación. Mm. Roberto Saller, economista y expresidente de Banco Central de Chile, hoy día con nosotros. Tenemos este domingo las primarias presidenciales. Me imagino que usted ha revisado o ha escuchado algo de los debates, las propuestas de los distintos candidatos oficialistas en esta oportunidad. Y hay, bueno, varias ideas, ¿no es cierto? Un Estado más activo, redistributivo, algunas visiones que promueven la colaboración público-privada, fomentar o centrar la economía en la demanda interna, como promueve también alguna candidata. ¿Cómo cree usted que dentro de estas propuestas efectivamente hay buenas ideas para sacar a Chile del estancamiento? A ver, para serle franco, yo no he entrado en los detalles, no he estado en los detalles de los distintos programas de los candidatos a esta primaria. Sí. Eh, yo creo que es muy distinto, digamos, lo que es una primaria a lo que es ya una elección más definitiva. Uh-huh. Eh, Acá yo creo que han habido cuestiones que son tan difíciles de evaluar porque, bueno, es una campaña más política, pero en general yo diría, yo creo hay consenso
creo que hay consenso en que el crecimiento económico es un desafío importante. Donde hay diferencias es por dónde se enfrenta ese crecimiento. Ujú. Y, y bueno, yo creo que ahí hay que estar analizando uno por uno. Si ustedes quieren, vemos algo de eso, pero yo no les seguí mucho la pista a los distintos programas, para serles bien sincero. Pero sí apoyaste, Roberto, la candidatura de Carolina Toá. Si no, la apoyé y la apoyo, sí, sí. No, pero eso es verdad. ¿Qué Pero te no estoy en gusta el de ella? comando, pero no estoy en el comando, no he trabajado en su programa, nada de eso. O sea, para dejarlo bien claro. No, yo sé, pero ¿qué es lo que qué es lo que te hace apoyarla? A ver, yo te diría lo que me hace apoyarla es realmente la trayectoria que ha tenido ella, que en términos relativos a los demás candidatos es una trayectoria bien impactante desde el punto de vista de su experiencia. Yo creo que hay un tema de experiencia ella que en esta coyuntura yo creo que es bien importante en Chile con todo esto que está ocurriendo afuera y adentro. Eh, es una persona, yo diría, que ha tenido, digamos, también que enfrentar crisis bastante complejas, estando, digamos, en los distintos cargos en que ha estado, sobre todo en este gobierno, el tema de seguridad. Y en consecuencia creo que eso tiene un valor, como digo, es una persona claramente bien resiliente, ha tenido una historia no muy fácil en su vida. Ujú. Entonces, todo eso lo apoyo. Y desde el punto de vista económico, creo que ella también tiene lo que yo he visto del programa, es un programa, yo diría, que asume con bastante realismo las restricciones que puede tener cualquier intento de modificar también muy sustancialmente los elementos determinantes de la economía chilena. Entonces, eso a mí me hace pensar que podemos tener ahí una situación de más confianza entre los distintos actores de la economía. Una persona, yo diría que es muy poco agresiva, si ustedes quieren ponerlo en esos términos, y tiene un conjunto de gente que la apoya, que yo creo que pueden hacer realmente un cambio importante, favorable para Chile en, digamos, en este desafío del crecimiento económico, que es un tema que lo ha planteado con mucha fuerza. Sí. Un elemento transversal en todos los candidatos, Roberto Sales, es la modernización del Estado. ¿Cómo ve usted justamente hoy día la necesidad de ser más eficientes desde el punto de vista burocrático? Yo creo que eso de todas maneras es un punto que lo comparto en un 100%, creo que es un desafío. Siempre hemos hablado mucho de modernización del Estado, se ha hecho bastante, pero queda bastante. Eh, yo diría que el tema de fondo que tenemos acá en esto es ciertamente modernizando el Estado. Está el tema regulatorio, todos estos temas, digamos, de un término que a mí no me gusta mucho porque creo que es un poquito peyorativo, pero es el tema de la permisología, que yo creo que sí han habido excesos fuertes en algunos temas, pero creo que el cuidado del medio ambiente, enfrentar el cambio climático, el cuidado por las comunidades originarias en distintos proyectos de inversión son temas que hay que considerar, no es una cuestión de venir y olvidarse de ello, pero me parece que claramente hay aquí tiene que haber un cambio regulatorio muy grande en Chile para que eso se haga en forma mucho más fluida y eficiente. Sí. Con todo, solamente quería contestarle, yo creo que cuando uno mira bien el tema del crecimiento económico, los economistas usamos básicamente tres determinantes. Uno es qué pasa con la inversión. Y la inversión está hoy día en torno al 23% del producto y se habla mucho de aumentarla al 28%. Eso es muy difícil, hace mucho tiempo que está en el 23%, eso sería indudablemente muy favorable, pero y toda la inversión, entre paréntesis, este año, por lo menos según el IPOM, y yo comparto eso, deberá aumentar respecto a años que fue muy incluso negativa, pero bastante fuerte. Pero ahí yo creo que es un elemento un poco más lento. Después está el elemento de la mano de obra, y yo creo que ahí tenemos o el empleo, para ser más preciso, el empleo ajustado, digamos, por calidad del empleo, por productividad del empleo, donde ahí tenemos un desafío también importante, y donde hemos estado realmente muy complicados en el tema de productividad, que es el tercer componente. Y eso se ha hablado muchísimo, no estoy inventando la rueda ni mucho menos, pero yo creo que es ahí donde hay que enfrentar más fuerte el desafío que tenemos, y dentro de productividad, cuando uno mira todo lo que está ocurriendo, yo diría que tenemos un tema crucial en el tema de educación. Educación primaria, educación secundaria, educación universitaria y sobre todo educación técnica. Realmente estamos quedando muy atrás. Entonces yo creo que ese es un elemento que además tiene otras ventajas, creo yo, donde tenemos que enfocar, digamos, los esfuerzos. Ujú. Muy bien, un gusto escucharlo, Roberto Saller, economista, expresidente de Banco Central. Gracias por habernos acompañado hoy día en Más que Números. Un placer, Roberto, muchas gracias. De Igualmente, a ustedes, Patricio, Catalina, que estén muy bien. Muchas gracias. que le vaya Hasta muy luego. bien.